Muy buenos días, familia. Mi nombre es Sergio Solera Segura y pertenezco a nuestra iglesia local de Senti en Alajuela. Junto con mi esposita, María del Socorro, servimos en el Ministerio de Familias, ministerio en el que nos reunimos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, en estos tiempos en modalidad virtual. Esta mañana vengo a compartir con ustedes nuestro devocional. Corresponde al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Así que prepare su Biblia, prepare sus apuntes. Yo lo voy a leer por aquí y vamos a empezar a analizarlo. Dice Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos leído esta porción que es del versículo 1 al versículo 10. Zaqueo estaba a cargo, recordemos, de los recaudadores de impuestos en la ciudad de Jericó. Y Zaqueo se entera entonces que Jesús pasaba por la ciudad y bueno, va a buscarlo entre toda la multitud. Siendo Zaqueo un hombre, ¿verdad?, bajito, un hombre bajito de estatura, caminó igual por la multitud, pero no podía ver a Jesús. Así que se apresuró y se subió, se trepó, como decimos nosotros, en un árbol, para así poder ver al Señor. Al pasar por el árbol, bueno, Jesús vio a Zaqueo, trepado ahí entre las ramas seguramente, y le dijo: Zaqueo, apresúrate, desciende del árbol, pues es necesario que hoy me pose en tu casa. Al escuchar estas palabras de Jesús, bueno, Zaqueo obviamente se apresuró y lleno de gozo llevó a Jesús hasta su hogar. Pero al ver esto, igual la gente empezó a murmurar y empezó a hablar, ¿verdad? Puesto que Jesús iba a quedar en la casa, decía todo el mundo, de un pecador. Bueno, al llegar a la casa, Zaqueo le dijo a Jesús estas palabras que ya vimos: la mitad de mis bienes se los daré a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo pagaré 4 veces más. Eh, Aquí la enseñanza es que, bueno, estas acciones de Zaqueo revelan varias cosas en Zaqueo, ¿verdad? Arrepentimiento y una fe genuina en Papá Dios, en Jesucristo, puesto que él se dio cuenta que había hecho mal, ¿verdad? Que había cometido seguramente cosas que no eran las correctas. Pero bueno, no siendo también Zaqueo, como así, como decir que se haya responsabilizado de sus cosas, él toma conciencia y lo hace. Entonces él lo que dice seguramente es, al tomar conciencia de todo lo que había hecho, dice: bueno, aquí lo que tengo que hacer es definitivamente cambiar mis acciones y de alguna manera, como decimos nosotros, reparar, ¿no? Reparar el daño que se comete. Entonces, esa es una historia, bueno, cortita con Zaqueo, pero es muy bonita porque es una historia que muestra efectivamente transformación, esa transformación que solo se logra con Jesucristo, ¿verdad? Cuando lo traemos a nuestros corazones, esa transformación de pasar de hacer el bien, de pasar de hacer del mal al bien, ¿verdad? Casi lo digo al revés.
Entonces es una historia bien, bien, bien bonita. Después de todo, bueno, Jesús anuncia efectivamente la salvación, que la salvación ha llegado a la casa de Zaqueo, que también era descendiente de Abraham, ¿verdad? Y descendemos todos. Y este acto indica que con Dios todas las cosas son posibles. Así que es tiempo igual de arrepentimiento, de traer a mente nuestras acciones, de hacer las correcciones del caso y cambiar, ¿verdad? Cambiar en el nombre de Jesucristo, que es el único que es capaz de transformar nuestras vidas. Vean que hasta un hombre rico, ¿verdad? Que en esa época costaba más, como lo hemos visto en otros pasajes, pues igual hizo un cambio radical en su vida. Muy bien, a partir del versículo 11 encontramos la parábola que se llama la parábola de las 10 minas, ¿verdad? Ese sería como el segundo tema que vamos a ver esta mañana. La voy a leer, o la vamos a leer, si gusta me sigue. Es el versículo 11. Vamos a leer del 11, vamos a ver hasta el 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto yo que vengo. Pues sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Ok. Vamos a analizar esta enseñanza y aquí seguramente la primera pregunta que uno se hace es ¿qué es una mina, verdad? Dice por ahí la definición, googleando un poquito, dice unidad de peso encontrada en muchos lugares del antiguo cercano oriente, pesaba 60 ciclos, pero la mina cananea y hebrea pesaba 5 ciclos. Si se toma el peso de un ciclo palestino, como de 11.4 gramos, la mina pesaría 570 gramos más bien. Entonces, vean cómo aquí la mina era una unidad de medida y finalmente se usaba también como una unidad monetaria, ¿verdad? Por ahí estuve leyendo y estudiando un poco que el equivalente era como a unos 10 dracmas. En todo caso, quedemos nosotros, ¿verdad? Con que la mina es una unidad, primero de peso y después una moneda. La parábola esta de las minas es similar a la de los talentos. Yo creo que a muchos, cuando la escuchamos o la leímos, ¿verdad?
se nos pareció a la que está en Mateo 25. Sin embargo, debemos verla como dos parábolas diferentes. En todo caso, en un estudio que encontré, ¿verdad? Revela que el Señor las pronunció en momentos diferentes y en lugares diferentes. Esta que ahora vamos a considerar, esta porción de la palabra, fue expresada con el fin de rectificar algo del que los discípulos esperaban. El hecho de que Jesús se hallaba cerca de Jerusalén les confirmaba la idea de que el reino de Dios se manifestaría, ¿verdad?, inmediatamente. No obstante, si bien el Señor estaba cerca de Jerusalén, en realidad más bien estaba más cerca de hacer todo este tema grandioso cuando se venía la parte de la cruz, ¿verdad? Entonces, la idea principal de esta parábola es una advertencia. Es una advertencia para usted y para mí. Es una advertencia de que debemos estar atentos, vigilantes, siempre haciendo, como dice la parábola, lo que el rey ordenó a sus súbditos. No debemos estar dormidos, pues no sabemos el día que llegará nuestro Señor a pedir cuenta de lo que Él nos ha encomendado. Entonces, en esta parábola el noble representa al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en su segunda venida, que vendrá con esplendor, con todo su reino, su gloria, ¿verdad? Para reencontrarse con todos nosotros, sus siervos, ¿verdad? A los cuales seguramente esperan, ¿verdad? Que nos encuentre, como decimos nosotros, haciendo lo que Él nos ordenó. Entonces, cuando la parábola habla de negociar con el dinero entregado, ¿verdad? De hecho, debe representar todas las responsabilidades que tenemos como siervos de Jesucristo, ¿verdad? Administrando su gracia que nos fue dada como un regalo, como un gozo, con gran expectativa, y sin olvidar, ¿verdad? Esa actitud de vigilancia de uno mismo, ¿verdad? De su propio ser, dándonos, como lo hemos visto en otros devocionales, ese mantenimiento que debemos hacer diariamente cada uno, no cediendo a tentaciones, no cediendo a cuestiones pecaminosas, etc. En otras palabras, pareciera que esta parábola lo que engloba, ¿verdad? Es eso, es vigilancia, paciencia y trabajo fiel para nuestro Rey. Debemos hacer siempre su voluntad y no pasar, a veces pasamos la vida quejándonos demasiado, no pasar la vida quejándonos, sino más bien viviendo esa vida con sentido de felicidad que Él nos proporciona y siempre haciendo todo aquello que sabemos que a Él le agrada, ¿verdad? Una orden muy clara que le da a los siervos es que, a los siervos, a los que le siguen, pues, es que vayan y prediquen el Evangelio. Esa es la gran comisión a todas las naciones. Entonces, desde luego que hay que pedirle al Señor que plante obediencia en cada uno, ¿verdad? De nosotros, porque todo está escrito en su palabra, no solo todos los mandamientos, sino todas las instrucciones. Cuando Él dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, que si hay consecuencias para los siervos inútiles, ya lo vimos en la parábola, por supuesto, ¿verdad? Ya lo vimos que al que no hizo, al que lo guardó, ¿verdad? En un pañuelo, pues igual, claro que hay consecuencia para los que no obedecemos los mandatos de nuestro Padre. Entonces, como conclusión final, podemos decir en esta mañana que debemos ser de verdad cristianos, siempre estar preparados para hacer defensa del Evangelio, llevar la escritura, ir en pos de aquel, ¿verdad? Que quizás está ahí, que no conoce del Señor, aquel que, como nosotros, en algún momento no lo conocía, y aquel que seguramente vive una vida como lo estamos viendo ahora, muy vacía, una vida muy escasa, ¿verdad? Y que seguro se está perdiendo todo eso que nosotros estamos viviendo. Por eso siempre oramos que en todo lo que se refiere, por supuesto, a nuestra capacitación, ¿no? A todas las enseñanzas que aprendemos, que no nos las dejemos, ¿verdad? Que vayamos en pos del prójimo y que el Espíritu Santo nos dé un espíritu dinámico, que nos dinamice, ¿verdad? Para que todo lo que aprendamos
cale profundo, como decimos nosotros, en nuestro corazón, se haga una verdad en nuestra vida, ¿verdad? Y finalmente lo podamos compartir con el prójimo. ¿Qué les pareció? Entonces, nada más exhortarlos en que vimos una partecita de Lucas 19, ¿verdad? Lo que es el encuentro de Jesús con Zaqueo y esta parábola de las 10 minas. Invitados, por supuesto, a terminar su devocional leyendo el resto de este, de este capítulo. Entonces, voy a invitarlos a orar para que oremos y le demos siempre gracias a Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos mantenga atentos a su palabra, atentos a todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, cierre sus ojitos, dígale ahí a Papito Dios, gracias, hermoso Dios, gracias por este día tan precioso, este domingo tan hermoso, este domingo, bendito Dios, que puedo levantarme y disfrutar de todo aquello que has creado para cada uno de nosotros. Bendito Dios, queremos darte gracias por el devocional de hoy, decirte que te amamos, que eres nuestro Padre bello, amado, que siempre nos exhortas a través de tu palabra, a través de tu palabra a ser obedientes, bendito Dios, a todos tus mandatos, a todo lo que pones en nuestras vidas, bendito Dios. Hoy nos enseñas, como en el caso de Zaqueo, ¿verdad? Un hombre que quizás tenía que corregir su vida y él la corrige cuando te conoce, bendito Dios, y cuando tú con mucha sencillez, sabiduría, bendito Dios, lo llamas a él, que seguramente era una persona muy cuestionada, bendito Dios, que era recaudador de impuestos, pero bueno, con esta enseñanza nos dices claramente que tú eres el único capaz de transformar nuestras vidas, bendito Dios. Que así como Zaqueo debo reflexionar en mis acciones, debo reflexionar en todo lo que hago, debo reflexionar en todas aquellas cosas que seguramente tengo pendientes y que debo, bendito Dios, seguir dejándome cambiar, bendito papá. Dejar que tú sigas este proceso de transformación tan hermoso que has empezado con cada uno de nosotros. Y finalmente, Señor, la parábola de las 10 minas, bendito papá. Gracias, qué bonito papá, qué bonito mensaje a través de tus parábolas. En este nos enseñas, bendito Dios, que tenemos que estar siempre en una actitud vigilante. Planta, dile ahí conmigo, planta obediencia en mi vida, bendito Dios, en mi corazón. Que sea yo una persona obediente, sensible a tu palabra, a tus mandatos, a tus preceptos. Que sea yo ese siervo fiel, bendito Dios, ese siervo fiel al que tú le encomendas cosas, bendito Dios, y las cumple con gozo, con alegría, sin afanes, siempre dando, como decimos en la iglesia también, papá, siempre dando esa milla extra. Planta obediencia, bendito Dios, en nuestros corazones. Que seamos como ese siervo, bendito papá, que multiplicó las 10 minas, bendito Dios, y que tú le entregaste, bendito Dios, le entregaste 10 ciudades, dice ahí la parábola. Lo hacemos con gozo y alegría, sin esperar nada a cambio, papá, sin esperar nada a cambio. Que seas tú, bendito Dios y Espíritu Santo, en esta exhortación de esta mañana, moviendo mi corazón, bendito Dios. Que cuando tú regreses, hay una canción muy linda de esto, que cuando tú regreses, nos encuentres, bendito Dios, haciendo tu santa voluntad, esa que es agradable y perfecta. Y que tus ojos se posen sobre estos siervos humildes, bendito Dios, y que tú digas, como dijiste en la parábola, siervo, tú has hecho lo que te he encomendado, bendito Dios. Gracias, papá. Gracias por estos mensajes tan hermosos de mañana. Gracias por este día tan precioso. Y seguimos adelante, nutriéndonos de tu palabra. Bendito Dios, planta obediencia en mi vida, en mi corazón. Bendito Dios. Que ya no metamos tanto razonamiento, que no metamos tanta cosa. Planta obediencia en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así es, bendito Dios. Así que
Que pasen un día precioso, un domingo bien bonito en familia, ¿verdad? Que disfruten, que descansen, ¿verdad? Que reflexionemos siempre en la palabra de Dios y que sigamos adelante por este camino, el camino de hacer las cosas de una manera correcta, ¿verdad? De esa manera que Dios nos indica en la Escritura. Gracias familia y nos vemos en la próxima. Gracias.